Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que crió con tanto sacrificio empezar su propia familia, lleno de amor y gratitud. Pero el día en que mi hijo se casó, me gritó delante de todos: «No te quiero aquí, vete ya». Y si crees que esta historia termina ahí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas, y vas a entender por qué quien humilla, un día se arrodilla. Pero antes, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aún vienen muchas historias reales como esta, de esas que se sienten en la piel. Me llamo Isabel Suárez de la Vega, tengo 70 años, y durante más de 4 décadas fui costurera, madre entregada y una mujer que creía que el amor de madre bastaba para sostener el mundo. Pero ese día, descubrí que hasta el corazón de una madre tiene límites. Y tal vez, fue en ese preciso momento, cuando volví a nacer. Pasé semanas imaginando cómo sería la boda de mi hijo. Iba a ser el momento en que por fin sentiría que todo lo vivido tenía sentido, que cada desvelo y cada esfuerzo me había llevado hasta ahí. Por eso elegí con tanto cuidado mi vestido, un encaje azul celeste bordado a mano, con pequeños hilos de plata que brillaban bajo la luz. Lo colgué frente a la ventana de mi recámara para verlo todos los días y recordarme que yo también era parte de esa historia. Cuando entré al salón del club privado Las Marías me deslumbraron los candelabros de cristal, el aroma de rosas frescas y la música suave del cuarteto. Todo estaba organizado con un lujo impecable. Mesas redondas con manteles largos de lino blanco, copas de champán francés alineadas como joyas y un aire de celebración que parecía sacado de una revista. Caminé despacio, con mi bolso de cuero apretado contra el pecho, tratando de no llorar de emoción. En ese bolso llevaba más que mi maquillaje o mi cartera. Guardaba una carta para Julián. Era una hoja escrita con mi puño y letra, recordándole lo orgullosa que estaba de él. Quise decirle que, aunque ya empezaba una nueva vida, siempre podría contar conmigo. También puse un sobre con un cheque, porque sentía que debía cerrar ese ciclo ayudándole, como lo hice tantas veces. Nadie lo sabía, pero yo ya había adelantado parte de los pagos de la boda con mi tarjeta de crédito. La decoración del lugar me hizo sentir como en un sueño. Fuentes pequeñas adornadas con velas, camareros uniformados que ofrecían bocadillos exquisitos, un escenario cubierto con cortinas doradas donde pronto sonarían las primeras canciones. Yo me senté en una de las sillas de madera tallada, acariciando el encaje de mi vestido. Tenía la esperanza de escuchar a mi hijo decir: «Gracias, mamá». Eso bastaba para mí. De repente, el murmullo alegre del salón se detuvo como si alguien hubiera apagado la música. Entre risas y saludos, emergió la voz de Julián, firme y cortante. Sus palabras se clavaron en mis oídos. «Mamá, no te quiero aquí, vete ya». Sentí que el aire se me fue de golpe, como si el techo alto del salón se viniera abajo. Mis piernas temblaron y me quedé helada, con el corazón hecho trizas. No supe si reaccionar con un grito o con un llanto. Lo miré, y en su rostro no había rastro del niño que una vez me abrazaba cuando tenía miedo. Había en sus ojos una mezcla de nervios y vergüenza, como si yo fuera un estorbo frente a su nueva familia. Los invitados desviaron la mirada, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. El silencio me pesó más que sus palabras. Apreté con fuerza el bolso donde guardaba mi carta, y en ese instante entendí que ese sobre nunca llegaría a sus manos. No porque no quisiera entregarlo, sino porque él ya había decidido borrarme de ese momento de su vida. Me dolió como pocas cosas en la existencia, pero algo dentro de mí se negó a derrumbarse frente a todos. No le iba a regalar mi llanto. Enderecé la espalda, respiré hondo y forcé una sonrisa. Tal vez fue mi manera de proteger lo poco que me quedaba de orgullo. Caminé hacia la salida despacio, con los tacones hundiéndose en la alfombra gruesa, sintiendo cada paso como una despedida. El eco de sus palabras me perseguía. «No te quiero aquí». Al abrir la puerta del salón, la brisa nocturna me golpeó en la cara. Afuera, el aire olía distinto, menos cargado, más real. Supe entonces que esa noche no solo cerraba un ciclo de madre, también cerraba cuentas que jamás volvería a abrir. En silencio, caminé hacia la oscuridad, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. La mañana siguiente desperté con un vacío en el pecho, pero aún con la necesidad de entender lo que había pasado.
No quise quedarme encerrada en mi casa, así que acepté acompañar a una amiga a recoger unas cosas a la finca donde había sido la boda. Al llegar, lo primero que vi fueron las fuentes de mármol encendidas, con chorros de agua iluminados por luces azules. Aún quedaban restos de flores marchitas y copas de cristal tiradas en las mesas. Era como ver el escenario de una función que había terminado mal. Caminé entre las sillas desordenadas y pude imaginar las risas que todavía flotaban en el aire, las conversaciones elegantes que se habían apagado de golpe. El lugar tenía un aire de grandeza artificial, como si el lujo fuera prestado y pudiera desmoronarse en cualquier momento. La finca estaba rodeada de jardines perfectamente podados, con esculturas de piedra que parecían vigilarme en silencio. Ese lugar, que debía representar alegría, me devolvía solo un eco de humillación. Los suegros de Julián habían caminado la noche anterior por esos mismos pasillos con la cabeza erguida, saludando a todos como si fueran realeza. Yo los vi sonreír satisfechos mientras el salón se llenaba de aplausos. Su elegancia era evidente: trajes de diseñador, relojes caros, perfumes que dejaban estelas intensas. Yo, en cambio, fui invisible. Apenas me miraron, y cuando lo hicieron, fue con ese aire condescendiente que lastima más que un insulto. Recordé cómo había adelantado dinero para esa fiesta. Yo pagué parte de la decoración, los arreglos florales y hasta la música del cuarteto. Cada transferencia bancaria salía de mi cuenta, y nunca reclamé nada, porque en mi corazón solo había amor. Sin embargo, al ver a esas personas caminar como dueños de todo, me di cuenta de que mi generosidad había sido tratada como una obligación, no como un regalo. Esa diferencia dolía como un puñal. La novia, Camila, llevaba un vestido blanco de diseñador que parecía sacado de un catálogo internacional. La tela brillaba bajo las luces doradas del salón, y todos la alababan como si fuera una reina. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, apenas sostuvo la mirada un segundo antes de girar la cara. Ese gesto fue suficiente para que entendiera que no había espacio para mí en esa nueva vida. Ella no me veía como madre de su esposo, sino como un obstáculo incómodo. Mientras recorría la finca en silencio, una mesera joven se me acercó con un sobre en la mano. Me dijo que lo habían olvidado en la mesa principal. Pensando que era una nota de agradecimiento, lo guardé en mi bolso de cuero sin revisarlo en ese instante. No quería abrirlo ahí, bajo las miradas de todos. En el fondo, mantenía una esperanza mínima de que Julián hubiera pensado en mí. Necesitaba creerlo, aunque fuera por segundos. Ya en la camioneta de mi amiga, abrí el sobre. Mis manos temblaban mientras despegaba la solapa. Lo que encontré me heló la sangre. Era una factura sin pagar, a mi nombre, con un monto que casi me hizo perder el aliento. Todo lo que había sido lujo y brillo dentro de ese salón estaba cargado sobre mis hombros, como si yo hubiera financiado una boda en la que ni siquiera era bienvenida. No era un error, era una carga calculada. El papel crujió entre mis dedos mientras trataba de contener el llanto. Miré por la ventana los árboles altos de la finca, las rejas de hierro y los coches de lujo que aún salían despacio del estacionamiento. Todos se habían ido a casa con recuerdos bonitos, mientras yo me quedaba con la factura, literal y emocional. Sentí un nudo en la garganta, pero también un calor nuevo en el pecho, la rabia mezclada con dignidad. No dije nada en ese momento, solo guardé la factura en mi bolso y apreté los labios. Dentro de mí, algo había despertado. Comprendí que lo que pasó en el salón no había sido una escena aislada, sino la consecuencia de años de abusar de mi entrega. Esa finca de apariencias me enseñó que el amor sin respeto se convierte en deuda, y yo ya no pensaba seguir pagando intereses. La noche después de la boda no pude dormir. Me levanté varias veces a revisar mis papeles, como si necesitara confirmar que lo que viví no había sido una pesadilla. Encendí la lámpara de mi recámara y sobre el buró coloqué los recibos de transferencias que había hecho semanas antes. Cada pago estaba registrado: la renta del salón, las flores, la música. Todo había salido de mi cuenta bancaria. No era un recuerdo vago, era una verdad escrita en números. Miraba esos comprobantes y pensaba en el silencio con el que hice cada movimiento. No le pedí a Julián que me agradeciera, tampoco quise que los demás lo supieran. Solo deseaba que él fuera feliz, que la fiesta brillara como un sueño de lujo. Pero lo que encontré fue desprecio. Me preguntaba, ¿cómo alguien puede morder la mano que lo sostuvo tantas veces?
En cada cifra impresa en esos papeles estaba mi historia de madre. Recordé las reuniones con la agencia de eventos, donde elegí las flores más elegantes y la vajilla de porcelana fina. Me mostraron catálogos con diferentes opciones y, sin pensarlo demasiado, pagué con mi tarjeta de crédito. Era mi manera de regalarle a mi hijo un día perfecto, aunque yo nunca fui de lujos. Sin embargo, el gesto se convirtió en una condena silenciosa. Él sabía que todo eso lo había cubierto yo, y aún así me gritó frente a todos. 2 días antes de la boda, cansada de tantas señales de ingratitud, había tomado una decisión difícil. Fui a ver a mi abogado de confianza. En su oficina olía a cuero viejo y café recién hecho. Le pedí que preparara un poder legal para mover las cuentas y retirar fondos a mi nombre exclusivo. Me temblaba la voz mientras firmaba, pero dentro de mí sabía que era lo correcto. No se trataba de venganza, era un acto de dignidad. Al salir del despacho, caminé por la calle con una mezcla de tristeza y alivio. El viento fresco de la tarde me acariciaba el rostro, como si me dijera que no estaba sola. En ese momento, me repetí, si me fallan como hija, que no me fallen como mujer. Aprendí que las finanzas también cuentan la historia de lo que permitimos o no. Ya no podía dejar que mi hijo manejara mi dinero como si fuera suyo. La factura que encontré en el sobre de la boda fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. No era casualidad, era una trampa. Habían puesto mi nombre como respaldo, confiando en que yo nunca diría nada. Lo que no sabían era que, con mi firma en aquel despacho, ya había cerrado esa puerta. Esa misma noche confirmé que todas las transferencias quedaban anuladas. Mientras en el salón descorchaban botellas de champán y sonaban violines, el sistema bancario rechazaba cada cargo. Imaginaba a los organizadores intentando pasar la tarjeta una y otra vez sin entender qué ocurría. Nadie allí sabía que la fiesta estaba sostenida con alfileres y que esos alfileres ya se habían soltado. Esa fue mi forma de poner un límite donde nunca había existido. Yo, que tantas veces me quedé sin nada para que Julián tuviera lo mejor, decidí por primera vez quedarme con lo que era mío. No me enorgullecía, pero tampoco me arrepentía. Tal vez esa sería la única manera de que entendiera que no todo en la vida se pide a crédito. Que hay cosas que deben ganarse, y una de ellas es el respeto a la madre. Esa noche, mientras apagaba la luz de mi recámara, miré por última vez los recibos sobre el buró. No los rompí ni los guardé, simplemente los dejé ahí, como testigos mudos de mi dolor y mi determinación. El reloj marcaba las 8:45 de la noche, y en algún punto del salón, las primeras transferencias ya habían sido rechazadas. Nadie lo sabía todavía. Pero yo sí. La música del cuarteto se escuchaba suave, como una brisa elegante que acompañaba las charlas de los invitados. Desde lejos me contaron que las mesas estaban servidas con vajilla de porcelana fina, copas de cristal y botellas de champán listas para descorcharse. Todo parecía un espectáculo de lujo, pero bajo esa superficie reluciente ya comenzaba a formarse la tormenta. Lo que nadie sabía era que el banquete entero estaba sostenido con dinero que ya no estaba disponible. Me imagino a los meseros caminando entre las mesas con charolas llenas de vino, mientras los invitados reían sin sospechar nada. Los suegros de Julián se pavoneaban como anfitriones, saludando con sonrisas altivas y disfrutando de esa elegancia prestada. Camila sonreía frente a todos, presumiendo su vestido de diseñador y la música en vivo, sin saber que en cualquier momento el telón caería. Era un teatro perfecto, hasta que la realidad entró por la puerta. El gerente del salón apareció con el rostro serio, interrumpiendo el flujo de la noche. Caminó hasta el escenario, pidió silencio con un gesto de la mano y tomó el micrófono. Su voz retumbó por el salón, helando a todos en segundos. Estimados invitados, lamentamos informar que este evento queda suspendido. Los pagos no se han cubierto. Les pedimos desalojar el lugar. Esa frase cayó como un rayo en medio de la fiesta. Las copas quedaron a medio alzar, las cucharas golpearon la porcelana con un sonido incómodo. El cuarteto dejó de tocar de golpe, como si alguien hubiera cortado la energía. El silencio fue tan pesado que casi podía sentirse en la piel. Nadie entendía lo que pasaba. Algunos pensaban que era una broma, otros miraban alrededor buscando una explicación. Pero la cara pálida del gerente no dejaba espacio para dudas. Julián se puso de pie de inmediato, con el rostro rojo de vergüenza.
Lo vi en mi mente caminando entre las mesas, tratando de disimular, buscando al gerente para aclarar lo que no tenía aclaración. Camila comenzó a llorar frente a todos, su maquillaje corriéndose como si la perfección de la noche se hubiera roto en 1000 pedazos. Los suegros no sabían dónde esconder la mirada. El orgullo que tanto presumieron se desplomaba junto con la boda. Algunos invitados se levantaron murmurando, otros exigían explicaciones, pero la verdad era simple. Las cuentas estaban cerradas, las transferencias canceladas, y sin dinero no había banquete. Los camareros comenzaron a retirar discretamente los platos, dejando la mesa principal vacía. La elegancia desapareció en segundos, revelando la fragilidad de todo. Era como si alguien hubiera apagado el sueño y encendido la crudeza de la realidad. Imagino a Julián buscándome con desesperación, revisando entre la multitud, sabiendo en el fondo que solo yo podía estar detrás de lo que pasaba. No me encontraba, porque yo ya no estaba ahí. Mientras él caminaba en círculos en un salón desmoronado, yo tomaba café en casa de mi amiga Teresa. Una taza de porcelana inglesa en mis manos, el aroma suave del pan recién hecho y una calma que no sentía desde hacía años. Ese contraste me hizo sonreír. Mientras allá todo se derrumbaba, aquí la vida continuaba con sencillez, sin lujos falsos ni máscaras sociales. Entendí que a veces la verdadera elegancia está en la serenidad de un momento simple. Yo ya no necesitaba demostrar nada. La dignidad se había encargado de poner las cosas en su lugar. No había buscado venganza, pero la vida había mostrado su justicia. Me quedé mirando por la ventana de la cocina de Teresa, viendo la luna reflejada en el vidrio. Sentí que algo en mi corazón se cerraba con un clic definitivo. El banquete interrumpido no fue mi ruina, fue el inicio de mi libertad. Esa noche dejé de ser la madre que daba sin medida y comencé a ser la mujer que aprendió a elegir su lugar. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que alejarte de alguien que amabas, solo para recuperar tu dignidad? ¿Qué crees que duele más, perder a un hijo o perderte a ti misma? Al día siguiente, las noticias de la boda interrumpida ya corrían de boca en boca. En los cafés del centro y en los pasillos de los clubes exclusivos se murmuraba lo ocurrido. Nadie entendía cómo una familia tan respetable había pasado la vergüenza de que cancelaran el banquete en plena celebración. Lo curioso era que a los suegros de Julián no les dolía la pérdida económica, porque ellos nunca habían puesto un peso. Lo que realmente los destrozaba era el ridículo social. Los vi de lejos, saliendo de la finca con rostros desencajados, rodeados de invitados que trataban de consolarlos. Su elegancia se había convertido en un disfraz mal ajustado. Caminaban con la mirada baja, como si de pronto hubieran perdido la corona invisible que tanto presumían. Los comentarios no hablaban de dinero, sino de humillación. Imagínate, en un evento así, que los corran por falta de pago, escuché decir a una señora con un vestido de seda. Julián intentaba sostener la compostura, pero se notaba que la vergüenza lo estaba quemando por dentro. Esa noche bajó la cabeza por primera vez en mucho tiempo. No era el hombre altivo que me gritó en el salón, era un hijo confundido, atrapado entre la soberbia y la derrota. Yo lo conocía bien, más que la pérdida material, lo que no soportaba era que la gente lo viera frágil. La apariencia había sido siempre su escudo, y ese escudo se había roto frente a todos. En mi corazón había una mezcla de tristeza y justicia. No me alegraba verlo así, pero tampoco me arrepentía de haber tomado la decisión de cerrar mis cuentas. Había pasado demasiado tiempo cargando con responsabilidades que no eran mías. Ahora, por primera vez, el peso caía donde debía. Me dolía reconocerlo, pero era necesario. No todo en la vida se puede comprar con tarjetas de crédito o propiedades heredadas. Hay cosas que solo se sostienen con respeto. Esa misma noche, mientras me sentaba en mi casa con una taza de té caliente, sonó mi teléfono. Vi el nombre de Julián en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. No contesté. No estaba lista para escucharlo, no después de lo que había pasado frente a tantas personas. Me quedé observando cómo el celular vibraba una y otra vez hasta que quedó en silencio. No sabía si era un intento de disculpa o de reclamo, pero entendí que aún no era el momento. Apagué el teléfono y caminé por mi sala, acariciando los muebles de madera que había cuidado por años. Ahí estaba mi verdadera riqueza, en los detalles sencillos que nadie podía arrebatarme. No necesitaba un banquete lujoso ni un club privado para sentirme en paz. Esa noche dormí en mi propia cama,
con el aire fresco entrando por las ventanas grandes y la certeza de que mi dignidad seguía intacta. Al día siguiente me contaron que los suegros intentaron excusarse frente a sus conocidos, diciendo que había sido un malentendido bancario. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie olvidaría aquella boda interrumpida, con los invitados desalojados y la novia llorando entre velas apagadas. El prestigio que tanto defendían se había desmoronado en cuestión de minutos. Lo que realmente les dolía no era el dinero, sino la burla silenciosa de la sociedad. Yo, mientras tanto, seguía en silencio. No necesitaba explicaciones ni venganza. El simple hecho de ver cómo se derrumbaba esa fachada era suficiente para confirmar que mis decisiones habían sido correctas. Julián aprendería a la fuerza lo que significa subestimar el amor de una madre. Tal vez algún día entendería que no hay fortuna que valga si no se respeta el corazón que te dio todo. Esa noche, otra vez sonó el teléfono, pero no lo contesté. No estaba lista para hablar, y tal vez él tampoco. Me acosté temprano, mirando el techo en penumbras, pensando que el verdadero castigo no era el dinero perdido, sino la vergüenza de verse descubierto frente a todos. En ese silencio comprendí que la lección apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amanecí con un nudo en el estómago. Sentí que era el momento de poner orden en mi vida y cerrar definitivamente esas puertas que me habían dejado tantas heridas. Fui al banco, con la carpeta de documentos bajo el brazo y la decisión grabada en el corazón. Mientras esperaba mi turno, acaricié el anillo de oro que había usado toda mi vida, ese que me recordaba quién era antes de ser reducida a la mamá que paga todo. En cuanto pasé a la ventanilla, pedí abrir mi caja de seguridad. Ahí estaban mis joyas antiguas, un collar de perlas, los aretes de mi abuela, un reloj de pulsera que había comprado con años de trabajo. Las miré y comprendí que esas piezas habían sobrevivido más que cualquier relación, que guardaban más respeto que muchas palabras. Decidí retirarlas y llevarlas conmigo, como símbolo de que no volvería a dejar que otros manejaran lo que tanto me había costado cuidar. De ahí pasé a la oficina del director del banco. Con voz firme le pedí que cancelara cualquier acceso de Julián a mis cuentas conjuntas. Él abrió los ojos con sorpresa, pero no hizo preguntas. Firmé los documentos, entregué mi identificación y me sentí más ligera, como si me quitara un peso de años de encima. Cada rúbrica que estampaba era una manera de recuperar mi dignidad. No se trataba de dinero, sino de respeto. Al salir del banco, con mis joyas y papeles bajo el brazo, me detuve un instante en la acera. El sol caía sobre la ciudad, los autos pasaban y la gente caminaba con prisa. Yo me quedé quieta, respirando hondo. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Ya no sería el respaldo silencioso de nadie. Por primera vez en décadas, mi vida financiera estaba en mis manos, y eso me daba un poder que jamás había sentido. Más tarde, fui a recoger los documentos del auto de lujo que Julián conducía con tanto orgullo. La póliza estaba a mi nombre, igual que la factura original. Guardé todo en una carpeta de cuero y pensé en cuántas veces él había manejado ese coche creyendo que era suyo. Nunca lo fue. Lo mío nunca dejó de estar bajo mi nombre, solo que yo lo había prestado con amor. Ahora tocaba recuperarlo sin culpa. Al llegar a casa me senté en la mesa del comedor, extendí los papeles y los clasifiqué uno por uno. Propiedades, pólizas, cuentas, recibos. Cada hoja representaba un pedazo de mi vida que había entregado sin medida. Mis manos temblaban, pero no de miedo, era una mezcla de fuerza y tristeza. Me dolía aceptar que había criado a alguien que confundió generosidad con obligación. Y al mismo tiempo, me enorgullecía de no seguir ciega. A la mañana siguiente, Julián recibió el primer golpe. El banco llegó a recoger el coche que tanto presumía. Me contaron que salió a la calle en pijama, gritando, intentando detenerlos. Pero el papel hablaba más fuerte que sus reclamos. El vehículo estaba a mi nombre, y yo había dado la orden. No hubo discusión. Su cara, según los vecinos, era la de alguien que por primera vez entendía que el lujo prestado tiene fecha de caducidad. Yo, mientras tanto, me serví un café en mi cocina. Miraba por la ventana el jardín pequeño que había cuidado con mis propias manos, y me sentía en paz. La serenidad de ese momento valía más que cualquier coche o traje caro. No necesitaba demostrar nada. Ese día confirmé que el verdadero poder no estaba en las propiedades ni en el dinero,
sino en la decisión de no permitir más abusos. El sonido del teléfono rompió el silencio, pero lo dejé sonar. Sabía quién era. Sabía lo que quería. Y también sabía que ya no tenía nada que reclamarme, porque los papeles hablaban por mí. Cerré la carpeta, la guardé en el cajón y respiré hondo. La primera pieza del rompecabezas había caído en su lugar. Y aún faltaban muchas más. Siempre me hicieron creer que el amor de madre no tenía fin, que debía perdonar todo y sostenerlo todo. Crecí escuchando frases como una madre siempre aguanta o los hijos, aunque hieran, son lo más importante. Pero nunca me advirtieron que ese amor podía convertirse en la cadena más pesada cuando no había respeto de por medio. Esa idea me acompañaba mientras miraba mi celular lleno de fotos de la boda, compartidas por personas que ni siquiera conocía. Deslicé el dedo y me encontré con imágenes que parecían sacadas de una revista de sociedad. Copas doradas alzadas, vestidos de diseñador brillando bajo las luces, sonrisas congeladas en un instante falso. Todos aplaudían la supuesta noche más feliz. Yo solo veía la mentira en la pantalla. Cada foto era como una bofetada, recordándome que en esa felicidad de cartón no había espacio para mí. La verdad es que me dolía más de lo que quería admitir. Cerré los ojos y recordé a Julián de niño, cuando corría a mis brazos después de un partido de fútbol, cuando me decía que yo era su reina. ¿Dónde se había perdido ese cariño? Tal vez la ambición lo nubló, o tal vez fui yo quien, con tanto dar, lo acostumbró a creer que todo estaba garantizado. Esa posibilidad me desgarraba el alma. Me refugié en mi sala, con el olor a café recién colado llenando el aire. En la mesa había revistas viejas y un álbum familiar abierto, donde su foto de graduación universitaria parecía mirarme con reproche. Yo había vendido joyas y ahorrado cada moneda para pagar esa universidad, convencida de que le abría un camino sólido. Ahora entendía que el camino lo había tomado, pero no para caminar conmigo, sino para alejarse. Mientras miraba la pantalla iluminada por las imágenes de la boda, decidí hacer algo que jamás había hecho. Abrí una cuenta anónima en redes sociales. No tenía foto de perfil, no tenía nombre. Solo un espacio en blanco desde donde solté la frase que me salió del corazón. Lo que empieza con ingratitud, termina en ruina. No era una amenaza, ni un grito, era una verdad que el tarde o temprano tendría que enfrentar. Al presionar enviar, sentí un escalofrío recorrerme. No porque creyera que alguien descubriría que era yo, sino porque entendí que ya no quería callar. Había sido silenciada tantas veces, había escondido tanto dolor detrás de sonrisas falsas, que esa pequeña frase fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. El aire entró de golpe, y con él, un poco de libertad. Julián jamás imaginó que esas palabras salieron de mí. Tal vez pensó que eran chismes de la gente que estuvo en el banquete interrumpido, o rumores de conocidos resentidos. Y en el fondo no me importaba. Lo que me importaba era reconocerme capaz de alzar la voz, aunque fuera desde el anonimato. Era mi manera de decirme a mí misma, ya no eres invisible. El amor incondicional había sido mi bandera, pero esa bandera se había llenado de lodo. Me preguntaba si realmente existe algo así, o si más bien es un invento que carga a las mujeres con la obligación de dar sin medida. ¿Hasta dónde aguanta un corazón antes de romperse? ¿Y por qué siempre se espera que sea la madre quien renuncie primero? Esa noche me hice esas preguntas en silencio, acariciando el marco de una foto vieja. Apagué el celular, cerré el álbum y me recosté en el sillón. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, autos pasando, risas lejanas, luces encendiéndose en los edificios. Yo me quedé quieta, con un dolor que no me derribaba, sino que me empujaba a cambiar. Esa mentira del amor incondicional había llegado a su fin. Y mi historia apenas comenzaba a escribirse con otra tinta. La noticia corrió más rápido de lo que yo imaginaba. En la empresa donde Julián trabajaba, los rumores llegaron incluso antes de que terminara la semana. Yo sabía muy bien que su ascenso no había sido fruto exclusivo de su esfuerzo, sino de mi respaldo silencioso. Fui yo quien puso como aval una de mis propiedades para que lo tomaran en serio, porque los jefes confiaban en mi nombre y en mi solvencia. Nunca lo dije, pero detrás de su puesto había años de sacrificio mío. Un martes por la mañana me llamaron del banco para confirmar que el aval quedaba cancelado. Colgué la llamada con un nudo en la garganta, pero también con una calma nueva.
Era como si por fin hubiera cerrado un candado que llevaba abierto demasiado tiempo. Supe que esa decisión tendría consecuencias, pero ya no podía vivir con la idea de sostenerlo como a un niño. Tenía que dejar que enfrentara la vida con sus propios pies, aunque tropezara. Me lo imaginaba entrando a la oficina, con su traje caro y su reloj de marca, y sintiendo cómo las miradas de todos lo atravesaban. Los que lo aplaudían en los pasillos ahora lo veían con sospecha. El director lo llamó y, sin rodeos, le informó que ya no podían mantenerlo en el puesto que ocupaba. Sin mi garantía, su confianza se derrumbaba. De gerente pasó a tareas menores, casi como un castigo disfrazado de reestructuración. Esa noticia me llegó por una amiga que trabajaba en la misma empresa. Me contó que Julián salió de la oficina con la cara desencajada, intentando sonreír para que nadie notara el golpe. Pero los pasillos son crueles. Todos sabían que había caído. Y aunque nadie lo decía en voz alta, era evidente que su puesto siempre estuvo sostenido con hilos que yo había tejido. Ahora, sin esos hilos, el traje de lujo se deshacía frente a todos. Yo pasé esa tarde en mi sala, con una taza de café en la mano y las ventanas abiertas dejando entrar el aire fresco. Miraba mis muebles sencillos, la decoración que yo misma había elegido, y sentí que por primera vez estaba recuperando mi espacio. No necesitaba grandes oficinas ni títulos para validarme. Solo necesitaba saber que había puesto un límite. Cerré los ojos y me repetí, ya no más contratos silenciosos, ya no más cuentos falsos. No niego que me dolía imaginar a mi hijo sufriendo. El instinto de madre me empujaba a querer abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la mujer en mí me recordaba que ya lo había intentado demasiadas veces, y lo único que recibí fue desprecio. A veces la vida enseña con caricias, y otras con golpes. Esta vez le tocaba a él recibir la lección. Y yo debía mantenerme firme, aunque mi corazón se quebrara en silencio. Por las noches, cuando me quedaba sola, pensaba en lo irónico de todo. Julián había creído que podía caminar sobre alfombras rojas sin darse cuenta de que yo era quien las había extendido. Ahora, con las alfombras levantadas, caminaba sobre un piso frío y duro. No me alegraba verlo así, pero tampoco podía seguir sosteniendo un teatro de mentiras. El contrato había terminado, y con él, la historia que me había reducido a un papel secundario. Los días siguientes se volvieron extrañamente tranquilos para mí. Nadie me llamaba para pedir transferencias, nadie me pedía firmar papeles, nadie me exigía salvar situaciones de último minuto. Esa paz tenía un sabor raro, porque venía acompañada de soledad. Pero entendí que la soledad, cuando va de la mano de la dignidad, se convierte en un refugio y no en un castigo. Cerré mis cuentas conjuntas y con ellas cerré también un ciclo. Miré mi reflejo en el espejo una mañana y me reconocí distinta. Había más arrugas, sí, pero también más firmeza en la mirada. Ya no era la madre que entregaba todo a cambio de migajas de cariño. Era una mujer que había firmado su propia libertad. Y aunque la historia de Julián siguiera su curso, la mía acababa de tomar un rumbo nuevo. ¿Y tú? ¿Un hijo ingrato merece segundas oportunidades? ¿Hasta dónde crees que debe llegar el perdón cuando el daño ha sido público y profundo? Camila siempre supo mostrarse impecable. Desde el principio me quedó claro que no había espacio para la sencillez en su vida. Cada vez que la veía llevaba vestidos de diseñador, tacones relucientes y un perfume intenso que llenaba la habitación antes de que ella hablara. Su sonrisa era encantadora, pero detrás de ella se escondía un brillo frío, calculador. Nunca me miró como suegra, sino como un trámite incómodo que debía tolerar. Durante el noviazgo de Julián todo fue brillo y aparentes atenciones. Ella organizaba cenas en restaurantes elegantes, publicaba fotos en hoteles boutique y hablaba de viajes como si fueran lo más natural del mundo. Yo observaba en silencio, pensando que quizá eso era lo que mi hijo necesitaba, alguien que lo motivara a aspirar más alto. Pero con el tiempo entendí que su motivación no era Julián como persona, sino el lujo que podía obtener de él. En los días posteriores a la boda, cuando la vergüenza pública ya los había alcanzado, la actitud de Camila cambió. Su tono de voz dejó de ser dulce y comenzó a sonar como un reclamo constante. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le gritaba a Julián en medio de discusiones que todos los vecinos escuchaban. Su perfección se desmoronaba, igual que los vestidos caros guardados en un closet que ya no se llenaba con ropa nueva.
Recuerdo que una amiga me contó haberla visto en una joyería, discutiendo con el vendedor porque no le aceptaban su tarjeta de crédito. Ya no había fondos. Camila salió de ahí con los ojos rojos, pero no de tristeza por mi hijo, sino de rabia por no poder mantener las apariencias. Ese día supe que el amor que decía tenerle era tan frágil como las vitrinas que solía recorrer. Al principio pensé que aguantaría un poco más, que al menos intentaría salvar las apariencias. Pero no. Apenas pasaron 2 meses y Camila empacó sus cosas. No se llevó muebles ni recuerdos, solo su ropa, sus bolsos de marca y las últimas cajas de maquillaje importado que quedaban en el baño. Dejó una nota escrita a mano que decía: «No me casé para vivir con deudas». Así, sin más, cerró la puerta. Cuando me enteré, no supe si sentir lástima por Julián o alivio por mí. Parte de mí quería correr a consolarlo, decirle que todo iba a mejorar. Pero otra parte, más firme, me recordaba que él había elegido ese camino. Había preferido el brillo vacío a la calidez verdadera. Y ahora estaba solo, enfrentando el eco de sus decisiones. Julián me llamó esa noche, pero yo no contesté. No porque no quisiera escucharlo, sino porque sabía que su voz estaría llena de lamentos por la mujer que lo había abandonado, no por la madre que había despreciado. Había una diferencia enorme entre necesitar consuelo y pedir perdón, y yo ya no estaba dispuesta a confundirlas. Me acosté en mi cama con la ventana entreabierta. Afuera llovía suave, el agua golpeaba el vidrio como un recordatorio constante. Todo lo que no se cuida termina por deslavarse. Así pasó con su matrimonio. Así pasó con nuestro lazo. Esa noche comprendí que las cosas que se sostienen solo con lujo y apariencia tarde o temprano se derrumban. El silencio de la casa se hizo más profundo que nunca. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo estaba realmente enfrentando la vida como era. Sin lujos, sin esposa perfecta, sin disfraces. Solo él y su soledad. Una tarde cualquiera salía al supermercado del barrio. No buscaba nada especial, solo pan fresco y algunas verduras. Entre los pasillos escuché un murmullo familiar, y al voltear, lo vi. Era Julián, empujando un carrito casi vacío. Llevaba ropa deslavada, una camisa arrugada que alguna vez había sido de seda, pero que ahora parecía un trapo viejo. No había rastro del hombre impecable que solía presumir relojes caros y zapatos italianos. Lo seguí con la mirada, sin que me viera. Sacó unas monedas de su bolsillo y las contó frente al estante de arroz. Dudó varios segundos antes de elegir la bolsa más barata. Después tomó pan de caja, una botella de agua y nada más. Su carrito parecía un reflejo de lo que quedaba de su vida, lo mínimo, lo justo, apenas lo necesario para subsistir. Cada movimiento suyo era pesado, como si le costara aceptar esa realidad. Recordé entonces las cenas elegantes donde él brindaba con copas de champán y pedía cortes finos en restaurantes caros. Recordé los viajes que presumía en redes sociales, las fotos en suites de hotel con camas enormes y ventanas que daban a la playa. Ahora estaba ahí, comparando precios como cualquier vecino que apenas alcanza para lo básico. Y aunque me dolía verlo así, también sabía que era la consecuencia inevitable de sus decisiones. Me escondí detrás de un estante de cereales cuando casi volteaba hacia mí. No estaba lista para ese encuentro, no en ese lugar, no en esas condiciones. Sentía que mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de una mezcla extraña de tristeza y resignación. Parte de mí quería acercarme y abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. La otra parte me decía que debía dejarlo vivir su propia lección. Lo vi llegar a la caja. El cajero pasó sus 3 productos, y Julián volvió a contar las monedas una por una. El sonido metálico contra el mostrador fue como un eco en mi pecho. Hubo un segundo incómodo donde parecía que no le alcanzaba, pero al final pagó y se llevó su bolsa de plástico. Caminó hacia la salida con la cabeza gacha, arrastrando los pies como si el peso de todo lo perdido lo hundiera. Yo permanecí unos minutos más en la tienda, con el corazón agitado. Compré lo que necesitaba y salí por otra puerta para no cruzarme con él. No era cobardía, era protección. No quería que me buscara por necesidad y no por amor. No quería ser de nuevo la salvación inmediata que borrara su aprendizaje. Sabía que aún no estaba preparado para reconocerme como debía. Al llegar a casa dejé las bolsas sobre la mesa y me quedé en silencio,
escuchando el tic-tac del reloj de pared. El contraste era brutal. Mientras yo tenía comida suficiente, una cama limpia y una casa cálida, mi hijo apenas podía sostener lo mínimo. Me dolía aceptarlo, pero cada quien estaba recibiendo lo que había sembrado. Yo dignidad, él soberbia convertida en ruina. Esa noche, mientras cenaba una sopa caliente, pensé en que la vida siempre cobra las facturas, tarde o temprano. A veces las cobra con dinero, otras con humillación, otras con soledad. Julián había despreciado la mesa donde siempre tuvo un lugar, y ahora le tocaba vivir con las obras que podía conseguir. La lección era dura, pero necesaria. Apagué la luz de la cocina y subí a mi recámara. Afuera, la calle estaba en calma, y el silencio me dio espacio para reflexionar. No sabía cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de todo, pero entendí que mi papel ya no era rescatarlo. Mi papel era mantenerme firme, aunque el corazón se me desgarrara. Él debía aprender lo que significa perder lo que nunca valoró. El día que recibí su mensaje, lo leí una y otra vez antes de atreverme a contestar. Julián me escribió con una sinceridad que no recordaba en él. «Mamá, no puedo más. No tengo ni para comer». Sentí un nudo en la garganta, porque dentro de mí seguía vivo ese instinto de protegerlo, de cubrirlo como cuando era un niño y despertaba en la madrugada con miedo a la oscuridad. Pero junto a ese impulso estaba también la herida abierta de la humillación. No podía borrar de mi memoria cómo me gritó frente a todos en su boda, cómo me sacó de la foto más importante de su vida. Era imposible separar al niño que alguna vez fue del hombre que me expulsó con desprecio. Me quedé en la mesa de mi comedor, observando los papeles que había ordenado días antes. La lámpara iluminaba las cuentas, las escrituras, los recibos de tantos años de sacrificio. Cada hoja parecía contar una historia de desvelos, de esfuerzos silenciosos, de préstamos que asumí para que él no conociera la escasez. Pensé en cuántas veces me quedé sin un peso para darle a él una vida cómoda. Y ahora me pedía ayuda, pero no con amor ni gratitud, sino con desesperación. Esa súplica, escrita en letras breves, era un espejo cruel. Tenía que decidir, volver a rescatarlo o enseñarle el valor del límite. A la mañana siguiente me dirigí al banco. Caminaba con paso firme, aunque por dentro era un torbellino. No iba a repetir la historia de siempre, no iba a entregarle un cheque en blanco que prolongara su soberbia. Me acerqué al mostrador y pedí hacer una transferencia pequeña, lo suficiente para que pudiera comer unos días y nada más. El cajero me miró sorprendido cuando indiqué la cantidad exacta, como si esperara un número más grande. Yo no le di explicaciones. Esa cifra era mi decisión, mi frontera. No era frialdad, era dignidad. Regresé a casa con un peso extraño en el pecho. Encendí la computadora y confirmé el movimiento, viendo en la pantalla los números que ya no me pertenecían. Mis manos temblaban sobre el teclado, pero no era un temblor de miedo, era tristeza pura. Nunca imaginé que un día tendría que medir el amor hacia mi propio hijo en cifras, calculando cuánto darle sin perderme yo en el proceso. Pero comprendí que esa era la única forma de enseñarle que el respeto vale más que cualquier depósito, que la vida no se arregla con una tarjeta de crédito, sino con humildad. Le escribí un mensaje corto, sin adornos ni reproches. Solo puse, hice un depósito. Te alcanzará para lo básico. No pidas más. Lo que necesitas no es dinero, es humildad. Tardé largos minutos en presionar enviar. Ese botón, tan pequeño en la pantalla, pesaba como toneladas en mis manos. Cuando finalmente lo hice, sentí una mezcla de dolor y liberación. No era un castigo, era una verdad que él debía enfrentar. A veces la lección más dura viene envuelta en pocas palabras. La respuesta llegó minutos después. Gracias, mamá. 2 palabras secas, sin explicación ni arrepentimiento. Me dolieron porque no contenían disculpas, pero también me dejaron en claro que no podía esperar más. Julián apenas estaba comenzando a mirar de frente su realidad, y yo debía aprender a vivir sin esperar grandes gestos. Había dado un paso, mínimo, pero un paso al fin. Y yo debía aceptar que no todos los caminos de reconciliación se recorren a la velocidad que quisiéramos. Me serví un café y me senté junto a la ventana de la sala. Afuera, los niños jugaban en la calle con gritos de alegría que contrastaban con el silencio de mi interior. Pensé en lo distinto que todo habría sido si Julián hubiera conservado la risa limpia de su infancia.
La vida lo endureció, lo deformó entre lujos y soberbia, y ahora lo golpeaba con la realidad más cruel, el hambre y la soledad. Yo solo podía mirar a la distancia, con el corazón dividido entre el amor que no muere y el dolor que no olvida. Esa noche encendí una vela en mi recámara, como solía hacerlo cuando necesitaba claridad. La flama temblaba y proyectaba sombras suaves sobre las paredes, recordándome que incluso en la oscuridad siempre hay un punto de luz. Me dije a mí misma que lo importante no era la cantidad de dinero que le había dado, sino la oportunidad de que entendiera el valor de lo perdido. El resto tendría que aprenderlo solo, caminando sus propias ruinas. Me acosté temprano, abrazando mi almohada con la certeza de que había hecho lo correcto. Ya no era la madre que daba sin medida, era la mujer que sabía poner límites. Y aunque el sueño me costó, mi alma respiraba más ligera. Porque entendí que, a veces, amar también significa detener la mano. ¿Y tú? ¿Le habrías dado más dinero a un hijo que te humilló, o lo habrías dejado enfrentar su lección con lo justo para sobrevivir? La noticia llegó a mí como un susurro entre conocidos. La propiedad donde vivía Julián ya no le pertenecía. Legalmente estaba a mi nombre, y tras varias consultas con mi abogado, tomé la decisión de venderla. No fue un movimiento impulsivo ni vengativo, fue un acto de justicia. Durante años esa casa había sido símbolo de orgullo y apariencias, pero en realidad había sido construida con mi respaldo financiero y mis sacrificios silenciosos. Recuerdo la primera vez que entré a esa casa. Ventanas enormes dejaban pasar la luz de la tarde, los pisos de mármol brillaban bajo los reflejos del sol y la decoración parecía sacada de una revista de lujo. Julián presumía el jacuzzi, las lámparas importadas, los muebles de diseñador. Todo eso, sin embargo, estaba sostenido en papeles firmados por mí. Verlo actuar como si fuera suyo me partía el corazón, pero también me hacía consciente de que era hora de recuperar lo que nunca dejó de ser mío. Cuando recibió la notificación de la venta, los vecinos contaron que salió al jardín gritando, intentando detener a los empleados que tomaban medidas para el traspaso. El orgullo se le desmoronaba en cada palabra. Yo lo imaginaba caminando de un lado a otro por esas habitaciones vacías, sintiendo cómo el eco de sus pasos le devolvía la soledad. La mansión que tanto había presumido se transformaba en una jaula fría de la que ya no podía escapar. Mientras se luchaba con esa realidad, yo estaba en mi sala, acariciando el mantel bordado de mi mesa y respirando tranquila. No necesitaba un espacio enorme para sentirme plena. Mi hogar era sencillo, pero estaba lleno de recuerdos auténticos. Fotos familiares, muebles que había comprado poco a poco, un jardín pequeño donde florecían las bugambilias. Esa diferencia me hizo comprender que el verdadero valor no estaba en los metros cuadrados, sino en la paz que habita un lugar. Días después, me enteré de que Julián había tenido que mudarse a una pensión en las afueras. Un cuarto estrecho, sin agua caliente constante y con paredes delgadas que dejaban pasar los ruidos de los demás. Me dolió imaginarlo ahí, acostumbrado a la amplitud de la mansión y a los lujos que yo misma había facilitado. Sin embargo, entendí que esa incomodidad era la única forma de que mirara la vida de frente. Una tarde, mientras regaba mis plantas, recibí su llamada. El tono de su voz era distinto, quebrado, inseguro, casi infantil. «Mamá, perdóname», dijo entre sollozos. Sus palabras atravesaron mi pecho y me hicieron temblar. Parte de mí quería correr a abrazarlo, como cuando era niño y lloraba después de una caída. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir después de tanto desprecio, me pedía prudencia. No respondí con reproches ni con sermones. Solo escuché su llanto al otro lado de la línea. Sentí que cada lágrima era el precio de su soberbia, que cada sollozo era la consecuencia de sus elecciones. No había necesidad de gritar ni de vengarme. La vida ya le estaba mostrando lo que yo no pude enseñarle con palabras. Y aunque me dolía, también sentía que ese dolor era necesario. Colgué con el corazón encogido, pero con la certeza de que algo estaba cambiando. Julián estaba tocando fondo, y a veces, desde el fondo, uno puede empezar a mirar hacia arriba. Yo sabía que ese primer perdón no borraba todo lo que había pasado, pero era una grieta en el muro que él mismo había construido entre nosotros. La mansión podía haberse convertido en jaula, pero también podía ser el inicio de su despertar. Me quedé en mi cocina, con una taza de té caliente entre las manos, mirando por la ventana cómo el sol caía detrás de los árboles. Pensé en lo irónico que era. Él tenía una mansión y se sentía preso,
yo tenía una casa sencilla y me sentía libre. La diferencia no estaba en las paredes, sino en lo que llevábamos dentro. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Los días pasaban y el teléfono de Julián dejó de sonar, como si el mundo entero hubiera decidido darle la espalda. Ni amigos, ni compadres, ni siquiera los conocidos de ocasión lo buscaban. Ese silencio, seco y punzante, era más cruel que cualquier deuda bancaria. La gente que antes lo rodeaba en restaurantes elegantes, brindando con copas de vino y luciendo trajes de diseñador, ahora se desvanecía como humo. El brillo de las fiestas se apagó, y lo que quedó fue una soledad áspera, la de no tener a quien llamar cuando el suelo se quiebra bajo tus pies. Me enteraba de todo a través de voces ajenas, comentarios sueltos que me llegaban como migajas. Una vecina me contó que los suegros habían cortado todo contacto, como si jamás hubieran tenido relación con él. La familia de Camila, aquella que lo recibía con sonrisas cuando había dinero de por medio, lo bloqueó en redes sociales y cerró cada puerta. Lo que antes parecía un círculo social respetable ahora se transformaba en un muro de indiferencia. Julián había quedado afuera, cargando la etiqueta de fracaso. Nadie quiere sentarse al lado de alguien que cae en desgracia. Un día, una ex amiga suya, de esas que lo acompañaban a cócteles en hoteles boutique y posaban a su lado como si el brillo fuera eterno, me escribió en privado. Solo dijo: «Nunca debió tratarte así. Ahora lo entendemos». Leí esas palabras varias veces, y cada repetición me dolía distinto. ¿Por qué tuvieron que esperar a mi humillación pública y a su ruina para reconocer lo que siempre fue evidente? El respeto que yo merecía estaba ahí desde el principio, pero lo descubrieron tarde, como llegan siempre las lecciones, cuando el daño ya es irreversible. Mientras Julián enfrentaba ese abandono silencioso, yo empezaba a reconectar con mi calma. Pasaba las tardes en mi jardín, regando las plantas con paciencia, escuchando el canto de los pájaros que parecían entonar para mí. El aroma de la tierra mojada me recordaba que la vida podía ser simple y aún así hermosa. No necesitaba un club privado ni cenas con manteles de lino para sentirme completa. Mi casa, con su sala bañada por la luz del sol y su decoración sencilla, era suficiente. La paz se convirtió en mi lujo, uno que nadie podía quitarme. A veces, en las noches, mi mente se iba hacia él. Lo imaginaba en su cuarto de renta. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Escuchando los ruidos de los vecinos a través de paredes delgadas, sin privacidad ni silencio. Él, que antes dormía en una recámara con ventanales enormes, cortinas de lino importado y un vestidor lleno de camisas de seda, ahora tenía que acostumbrarse a compartir un baño y calentar la cena en una estufa vieja. La vida le enseñaba su lección sin piedad, y cada detalle era un espejo donde podía ver lo que había perdido. Me preguntaba si en esas noches frías pensaba en mí. Si al mirar el techo manchado de humedad recordaba mis abrazos de madre cuando era niño, las veces en que le prometí que nunca estaría solo. Me preguntaba si esas promesas hoy le dolían como a mí me dolió su rechazo en la boda. Yo no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante, pero sí deseaba, en lo más íntimo, que reconociera lo que significa perder a quien te dio la vida. Tal vez solo en ese vacío comprendiera el peso de sus palabras. Las personas que antes lo aplaudían se esfumaron sin dejar rastro. Ni una invitación a cenar, ni un café compartido, ni una llamada breve para preguntar cómo estaba. El silencio social pesa más que una deuda con el banco porque no se paga con dinero, se paga con dignidad rota. Es un castigo que no se anuncia, pero que se siente en cada minuto de soledad. Y yo sabía, aunque no lo dijera en voz alta, que Julián estaba pagando con creces ese precio. Yo también guardaba silencio, pero el mío era distinto. Era un silencio elegido, sereno, que me daba espacio para respirar y sostener mi dignidad intacta. No necesitaba gritar que había recuperado lo mío, ni presumir que había salido adelante. Bastaba con observar cómo la vida misma, esa maestra severa, le mostraba lo que yo nunca logré explicarle con palabras. El silencio, a veces, se convierte en la respuesta más contundente y en la justicia más limpia.
Esa noche me recosté en el sillón de la sala, oyendo el tic-tac pausado del reloj de pared. Cada segundo era un recordatorio de que la justicia llega, aunque tarde, aunque silenciosa. No siempre hace falta levantar la voz para que el eco de nuestras decisiones resuene en la vida de los demás. Cerré los ojos con un suspiro profundo y entendí que, al final, la vida había hablado más fuerte que yo. Y en ese entendimiento, encontré la paz que tanto busqué. Nunca busqué venganza, no me levantaba cada día pensando en cómo hacerlo pagar. Pero la vida, con su ironía sabia, me regaló una oportunidad distinta. Recuperar lo que era mío y transformarlo en experiencias que siempre había postergado. Con el dinero que antes se evaporaba en cuentas conjuntas, autos de lujo y tarjetas de crédito que no llevaban mi nombre, contraté a una agencia de viajes y compré mi primer boleto a Europa. No lo hice para presumir, lo hice para recordarme que también tenía derecho a disfrutar, que mi vida no había terminado a los 70. Ese simple billete de avión se convirtió en mi pasaporte hacia una libertad que nunca había probado. La primera parada fue Roma. Caminé por calles empedradas donde el eco de los pasos parecía contar siglos de historia, con el aroma a café recién molido escapando de las terrazas llenas de vida. Me senté en un restaurante elegante frente al Coliseo, con un mantel blanco impecable y una copa de vino tinto en la mano. El sol de la tarde caía sobre las piedras antiguas y pensé en lo pequeña que me sentía ante la inmensidad del tiempo, pero también en lo grande que era mi propio renacer. Mientras saboreaba la pasta fresca, recordé que Julián seguía atrapado en un cuarto de renta con paredes húmedas. La ironía me atravesaba. Mi dolor se transformaba en disfrute, el suyo en cadena. Después llegó París. La ciudad me recibió con sus luces doradas que parecían encenderse solo para mí. Caminé por los Campos Elíseos con un vestido de lino fino que me había regalado Teresa antes del viaje, y sentí que cada paso borraba cicatrices antiguas. Entré a una boutique de perfumes, y por primera vez, elegí uno para mí sin mirar precios ni escuchar reproches. El frasco llevaba dentro un aroma dulce y fuerte a la vez, como mi nueva vida. Publicaba fotos discretas en redes, y los comentarios se llenaban de cariño. Nunca mencioné a Julián, pero sabía que él, en algún rincón oscuro, las veía. En Sevilla descubrí un rincón de paz que me robó el aliento. Me hospedé en un hotel boutique con balcones de hierro forjado y cortinas de lino que bailaban con la brisa nocturna. Desde la ventana escuchaba guitarras flamencas y palmas en la plaza, y cerraba los ojos con la certeza de que ese presente era un regalo ganado con dignidad. Recordé los días en que mi hijo me trataba como un estorbo y comprendí que la verdadera revancha no era gritarle su error, sino vivir mi vida con alegría silenciosa. Era demostrar, sin palabras, que las raíces fuertes siempre florecen otra vez. En cada ciudad recogía recuerdos pequeños que parecían tesoros. Una taza de porcelana pintada en Roma, un pañuelo bordado en Sevilla, una postal del Sena iluminado en París. No necesitaba joyas nuevas ni bolsos de diseñador. Cada detalle era un símbolo íntimo de mi libertad recuperada. Mis amigas lo notaban en mi postura, en mi manera de caminar más erguida, en la luz que me cubría el rostro. No era el viaje en sí lo que me cambiaba, era la paz que llevaba por dentro y que al fin podía mostrar sin miedo. Una tarde en París, mientras tomaba café en una terraza con vista a la Torre Eiffel, saqué mi libreta y escribí una frase que después compartí en mis redes. Gracias por liberarme. Estoy exactamente donde merezco estar. No era una indirecta, era una declaración íntima. El post se llenó de corazones, de comentarios de apoyo, de mujeres que decían sentirse reflejadas. Pero lo importante no eran los aplausos. Lo importante era que yo, después de tanto, lo sentía de verdad. Esa paz era mía, y nadie podía arrebatármela. Sabía que Julián también leía esas publicaciones, aunque nunca lo admitiera. Lo imaginaba en su cuarto oscuro, con un colchón viejo, la ropa apilada en una silla rota y las paredes húmedas que olían a encierro. Tal vez me veía con rabia, tal vez con envidia. Pero no me importaba. Nunca publiqué con intención de herirlo, sino para recordarme a mí misma que la vida premia la dignidad y castiga la soberbia. No fui yo quien lo condenó, fue él quien cavó su propia ruina. Yo solo elegí, por fin, salir a respirar. Esa revancha elegante me enseñó que no se necesita levantar la voz para ser escuchada. Que no hace falta exponer a nadie para mostrar la verdad. Bastaba con vivir, con reír, con mostrarme feliz. Bastaba con ocupar los espacios que alguna vez me negaron. Al final,
La justicia más profunda no se escribe en tribunales ni en gritos de venganza. Se escribe en la vida vivida con dignidad, en la alegría recuperada, en los viajes que otros pensaron que jamás podría darme. Aquella noche regresé al Hotel Boutique en Sevilla, con una copa de vino en la mano. Desde la ventana veía las luces reflejadas en el río y escuchaba de fondo las guitarras de la plaza. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. Ya no era la Isabel rota que salió humillada de un salón de bodas, era una mujer erguida, serena, con la mirada limpia. Entendí que esa era mi verdadera revancha, no hundir a nadie, sino levantarme con elegancia. Y al hacerlo, descubrí que había ganado mucho más de lo que había perdido. Volver a casa después del viaje fue como abrir una puerta distinta de la que había cerrado. Crucé el umbral con paso firme, y en el aire se respiraba un silencio acogedor, como si las paredes mismas me reconocieran renovada. Ya no era la mujer que había salido con miedo, cargando dudas en cada rincón del corazón. Regresé con la frente erguida, con la certeza de que podía caminar sola sin sentirme incompleta. El bullicio del aeropuerto, con las maletas arrastradas y las voces de los altavoces, había sido un preludio, un aplauso secreto a mi renacer. Traía pocas prendas en la maleta, pero cada paso estaba lleno de una vida nueva que por fin me pertenecía. Mis días empezaron a llenarse de pequeñas rutinas que antes pasaban desapercibidas y que ahora eran tesoros. Tomar café en el jardín mientras veía la luz dorada colarse entre las hojas, escuchar el murmullo suave de la radio mientras bordaba, sentir el calor del sol entrando por las ventanas grandes de la sala. Descubrí que la paz no estaba en un hotel boutique, ni en un spa de lujo, ni en una cena con manteles de lino, estaban los gestos simples que me devolvían a mí. Por primera vez en años, ya no vivía para sostener a otros, vivía para abrazar mi propia esencia. La gente lo notaba incluso antes de que yo lo dijera. En el mercado, en la iglesia, en las calles del barrio, escuchaba comentarios. Señora Isabel, la veo distinta, más fuerte, hasta más joven. Sonreía sin dar explicaciones largas, porque no eran necesarias. Mi transformación no se medía en joyas, ni en ropa de diseñador, ni en viajes caros. Mi cambio se veía en mis ojos, en mi postura, en la dignidad que ahora me envolvía como el vestido más valioso. Sí, había perdido a un hijo en el camino, pero había recuperado algo que nadie más podía darme, mi voz. Un día el teléfono sonó con una llamada inesperada de una editorial local. Habían leído fragmentos de mi historia que publiqué en redes sociales, escritos que yo había compartido casi como desahogo, sin imaginar nada más. La voz al otro lado de la línea me preguntó si estaría dispuesta a escribir un libro. Me quedé en silencio, con el aparato pegado al oído, y una ironía me invadió. Yo, que tantas veces callé por miedo, ahora tenía la oportunidad de convertir mis heridas en palabras impresas. Acepté con un nudo en la garganta, porque sentí que era una señal de vida. Comencé a escribir en una libreta de tapas duras, con las hojas en blanco que poco a poco se llenaban de recuerdos. Cada página era un viaje hacia mi memoria, noches enteras sin dormir, sacrificios invisibles que nadie aplaudió, gritos que me partieron y silencios que me reconstruyeron. No lo hacía con odio ni con rencor, lo hacía con la verdad limpia de quien ya no necesita justificar nada. Quería que otras mujeres, al leerme, se vieran en mis palabras y encontraran un espejo y un refugio. El título surgió casi solo, La madre que se fue de la boda, y volvió de sí misma. Mientras avanzaba la escritura, entendí algo poderoso. Ya no esperaba que Julián llegara con disculpas, ni que Camila regresara arrepentida, ni que los suegros bajaran la cabeza. Ese ya no era mi objetivo. Mi objetivo era reconocerme como Isabel, no solo como madre, no solo como costurera, no solo como sostén. Era verme como mujer, entera, digna, suficiente. Descubrí que la maternidad había sido mi entrega más grande, pero que también tenía derecho a ser algo más que el rol de madre. No era egoísmo, era justicia para conmigo misma. En las noches, frente a mi escritorio, la lámpara iluminaba mis cuadernos y mis pensamientos. Afuera, la ciudad dormía en silencio, y yo me quedaba escribiendo hasta que los párpados me pesaban. Cada palabra me pertenecía y era un ladrillo en la reconstrucción de mi historia. No buscaba compasión, no quería que me vieran como víctima. Escribía para dejar constancia de que, incluso cuando te arrancan lo más profundo, se puede volver a nacer. Algunas lágrimas caían sobre el papel, pero no eran de dolor, eran de alivio, de liberación, de descanso.
Un sábado recibí la invitación para dar una charla pequeña en un centro comunitario. Al principio dudé, pero fui. Me encontré frente a un grupo de mujeres mayores, con ojos cansados y manos arrugadas que habían trabajado toda una vida. Me escuchaban con atención, algunas con lágrimas, otras con un gesto de complicidad. Les conté mi historia con la voz firme, con la mirada clara, y sentí como en cada palabra no solo me liberaba yo, también liberaba a ellas. Fue ahí donde confirmé que mi experiencia no era un fracaso, era una semilla. Lo que me había roto ahora servía para dar fuerza a otras. Esa tarde, al regresar a casa, pasé por el pasillo y me miré en el espejo. Me detuve, respiré hondo y observé con calma a la mujer reflejada. Ya no se encorvaba bajo el peso de culpas ajenas, ya no bajaba los ojos para evitar juicios. La mujer que viera Isabel Suárez de la Vega había sido costurera, madre, sostén, pero ahora era algo mucho más grande que todas esas etiquetas juntas. Era alguien que, a pesar de haber perdido tanto, había tenido el valor de encontrarse de nuevo. Y entendí, con una certeza luminosa, que esa era mi victoria más grande. Un año después de la boda, cuando ya había aprendido a vivir con la idea de que el silencio entre Julián y yo era definitivo, la pantalla de mi celular brilló con un mensaje que no esperaba. Lo abrí con la misma desconfianza con la que uno abre una carta del banco temiendo malas noticias. Pero no era un aviso, ni una promoción inútil. Era él. Mamá, estoy en terapia. Me gustaría que vinieras a una de mis sesiones. Me quedé petrificada, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo leí una vez, 2 veces, 10 veces, incapaz de creer que esas palabras vinieran de mi hijo, el mismo que en su boda me echó frente a todos. Sentí el golpe directo en el pecho. No porque me pidiera que estuviera ahí, sino porque reconocía, por primera vez en su vida, que había algo roto en él. Julián nunca mostró debilidad. Siempre supo esconderse detrás de trajes de diseñador, relojes brillantes y esa sonrisa que confundía soberbia con seguridad. Pero esas pocas líneas eran una grieta en la muralla que había construido durante años. Y yo, que tanto deseé ver lo humano, no sabía si tenía la fuerza para asomarme por esa grieta sin volver a sangrar. Me quedé en la sala con el celular apretado en la mano, oyendo el tic-tac del reloj de pared que parecía burlarse de mi indecisión. Recordé sus desprecios, sus frases duras, la forma en que me empujó al borde de mi propia dignidad. Pero también recordé sus abrazos de niño, las noches en que lo arropaba y me decía con esa vocecita inocente: «Nunca te voy a dejar, mamá». ¿Cómo unir esas dos imágenes sin sentirme partida? ¿Cómo abrazar a ese niño sin olvidar al hombre que me humilló? Por un instante pensé en borrar el mensaje, como si nunca lo hubiera recibido. Me dije que ya había cerrado ese capítulo, que no necesitaba abrir otra herida. Pero el corazón tiene memoria propia, una memoria terca que no entiende de razones. Y ahí estaba, latiendo fuerte, recordándome que los vínculos de sangre nunca se rompen del todo. Lo que sí cambia es la forma de relacionarte, la capacidad de poner límites. Me pregunté si esta invitación era un paso verdadero hacia su cambio o solo una nueva estrategia para arrastrarme de nuevo a su drama. No contesté. Caminé hasta la ventana de mi recámara y miré la calle iluminada por los faroles. La vida afuera seguía normal, niños en bicicletas, un perro ladrando, una pareja discutiendo bajito. Y yo, mientras tanto, tenía en mis manos una decisión que podía cambiar mi destino. Pensé en todas las veces que lo esperé con gratitud, con reconocimiento, y no con necesidad. Esta vez parecía distinto, pero la confianza es como un cristal, se puede pegar, sí, pero las grietas siempre quedan, visibles aunque la gente finja no verlas. Esa noche el sueño me fue imposible. Me revolví en la cama, viendo sombras en el techo. Cuando por fin cerré los ojos, lo soñé de niño, corriendo por el jardín con la pelota entre las manos, llamándome con alegría. Al despertar, esa imagen se mezcló con la del hombre que me gritó que me fuera de su boda. Ese contraste fue como un cuchillo. Me llevé la mano al pecho, acaricié la sábana buscando consuelo, y me prometí no decidir nada todavía. No era un simple mensaje, era la puerta entre el pasado que me lastimó y un futuro que no sabía si quería abrir. Al amanecer escribí una respuesta corta: necesito tiempo. No la envié. La guardé en borradores y apagué el celular. Sentí un temblor en mis dedos, un peso en mis hombros. Esa frase, tan pequeña,
Era la verdad más honesta que podía dar. No estaba lista. Ni para perdonar, ni para acompañar, ni para fingir que todo había sido borrado. Yo también tenía derecho a mi proceso, a mi ritmo, a mi silencio. Y entenderlo me dio una calma extraña, como si por primera vez pudiera elegir sin culpa. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado con una bolsa de frutas frescas, tuve la tentación de contarle a alguien lo que había pasado. De soltar mi duda y que alguien más me dijera qué hacer. Pero me mordí los labios y me quedé callada. Hay procesos que solo se viven en silencio, como semillas que germinan bajo la tierra. Saludé a conocidos, compré pan caliente y regresé a casa con la mente saturada de preguntas. Julián había dado un paso, sí, pero el camino hacia la reconciliación era un desierto que no se cruza en un día. Esa noche cerré las cortinas y me senté en la orilla de la cama. El celular apagado reposaba sobre la mesa, como un testigo mudo. Respiré hondo y lo miré con calma. El mensaje estaba ahí, esperándome. Yo también estaba ahí, entera, aunque marcada. Y en ese silencio entendí que no siempre la vida se resuelve con un sí o con un no. A veces, el verdadero valor está en detenerse, escuchar lo que realmente sientes y aceptar que algunas respuestas necesitan madurar en el tiempo. Y esa fue mi decisión, esperar, sin miedo y sin prisa. Volver a la finca no fue un capricho, fue una necesidad. Había pasado más de un año desde aquella noche y, aunque mi vida había tomado otro rumbo, había una parte de mí que seguía atada a ese lugar. Cuando crucé el portón de hierro oxidado, sentí que caminaba hacia las cenizas de un incendio. El camino de piedra estaba cubierto de hojas secas, las paredes del salón tenían manchas de humedad y los jardines que antes brillaban con luces doradas ahora estaban invadidos por maleza. Cada rincón me hablaba de la fragilidad de las apariencias, de cómo un lugar que parecía eterno podía desplomarse en tan poco tiempo. Caminé despacio, arrastrando los dedos por las rejas de hierro, escuchando el rechinar del metal viejo. No había música, ni aplausos, ni voces. El aire estaba cargado de un silencio pesado, solo roto por el canto distante de un pájaro y el crujir de las ramas secas bajo mis zapatos. Cerré los ojos y recordé aquel instante en que Julián me gritó frente a todos. Lo vi otra vez, con el rostro endurecido y la voz que me expulsaba de su fiesta. Pero esta vez, el recuerdo ya no me desgarró. Lo observé con distancia, como se mira una película que ya no duele porque sabes en qué termina. Me acerqué al roble donde colgaron las luces que alguna vez iluminaron a los novios bailando. Me senté bajo su sombra, y al mirar hacia arriba todavía se distinguían algunos ganchos oxidados colgando de las ramas. Esa imagen me estremeció. Todo lo que brilla tiene un precio, y cuando no está sostenido en amor verdadero, se oxida, se cae, se olvida. Toqué la corteza áspera del árbol y sentí que él había sido el único testigo fiel de mi humillación y ahora también lo era de mi liberación. El árbol seguía ahí, firme, mientras todo lo demás se desmoronaba. El salón estaba abierto, con las puertas entreabiertas como heridas mal cerradas. Entré con cautela, y cada paso hacía eco contra las paredes desnudas. Las lámparas de cristal ya no colgaban del techo, los pisos de mármol estaban manchados, y en las esquinas había polvo acumulado. En un rincón quedaba todavía una silla de madera rota, como si alguien hubiera salido corriendo y la hubiera dejado atrás. Caminé por el mismo pasillo donde la gente me observó con ojos curiosos aquella noche, y sentí que mis pies ahora lo reclamaban como mío. Ya no era una intrusa, era la dueña de mi historia. Mientras recorría ese lugar vacío, pensé en Julián. Lo imaginé como estaba ahora, solo, con menos amigos, sin esposa, sin lujos. Me pregunté si alguna vez volveríamos a hablar con sinceridad, si algún día se atrevería a mirarme a los ojos y pedirme perdón desde el corazón y no desde la necesidad. Pensé en su mensaje desde terapia, en ese pequeño intento de abrir una grieta en su orgullo. No sabía qué haría, si aceptaría acompañarlo o si mantendría la distancia. Pero entendí que esa decisión no era urgente. La vida me había enseñado que también tenía derecho a elegir mi tiempo. Me quedé quieta en el centro del salón, mirando hacia las paredes vacías. Recordé cómo ese espacio había sido llenado con risas, aplausos y copas de champán, y cómo todo se desmoronó en segundos. La vida es así. Lo que se sostiene solo en lujo y dinero no resiste la primera tormenta. Yo, en cambio, estaba ahí de pie, más fuerte que nunca. No tenía mansiones ni autos de lujo,
pero tenía algo que ellos nunca pudieron comprar: dignidad. Y esa dignidad se reflejaba en mis pasos firmes, en mis ojos que ya no se bajaban, en mis hombros que se mantenían rectos. Salí del salón y caminé de nuevo hacia el roble. El viento soplaba más fuerte y movía las ramas como si me despidieran. Toqué la corteza y cerré los ojos. Recordé mis años de costurera, de madre sola, de noches sin dormir. Recordé todo lo que había dado, todo lo que había perdido, todo lo que había llorado. Y en medio de ese repaso, sentí que ya no tenía que cargar con ninguna culpa. La historia me había dolido, sí, pero también me había hecho renacer. A veces es en las ruinas donde uno encuentra la semilla de lo nuevo. Caminé hacia la salida con pasos lentos, pero con el corazón ligero. Cada piedra del camino parecía despedirse de mí, como diciendo: ya cumpliste, ya puedes irte. Miré por última vez las paredes descascaradas de la finca y no sentí rencor. Sentí gratitud. Ese lugar había sido la herida y ahora era la cicatriz. Y las cicatrices, aunque feas, son prueba de que sobreviviste. La finca quedaba atrás. Yo seguía adelante. Cuando llegué a mi casa, encendí una vela y la coloqué sobre la mesa. La flama iluminaba el espejo y mi reflejo. Me vi distinta, con más arrugas, sí, pero con una paz que nunca había tenido. Sonreí con calma y dije en voz baja: a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que vale. Y en ese susurro entendí que mi historia no era solo mía. Era un mensaje para tantas mujeres que, como yo, fueron olvidadas y humilladas. Porque lo que queda después de todo no es la herida, es la fuerza de volver a levantarte. Tú también has sido la columna de una familia, ¿y un día te hicieron sentir invisible? Y si hoy te sientes rechazada, ignorada o desplazada por alguien a quien diste todo, tu juventud, tu trabajo, tus noches sin dormir, por favor, no permitas que eso borre quién eres. Tú no eres un estorbo. Tú no llegaste tarde. Tú no sobras. Eres la base de muchas memorias. Eres la mujer que sostuvo generaciones. Y aunque ahora haya quienes te cierren la puerta o te miren con desprecio, te aseguro que tu valor no depende de su gratitud. Mujer noble, tú ya diste más de lo que muchos podrían entender. Has amado sin medida. Has perdonado en silencio. Has regalado hasta lo que no tenías. Y tal vez, como Isabel, te tocó levantarte del lugar donde te humillaron y caminar con la cabeza en alto, aun con el corazón roto. Pero escucha esto con el alma. Tu dignidad no tiene precio. Y cuando una mujer aprende a elegir la paz, el silencio y el amor propio, hasta quienes un día la despreciaron, terminan aprendiendo la lección más dura, que nunca debieron soltar su mano. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este vídeo y quédate con nosotros. Porque aquí, tu historia importa. Tu dolor tiene eco. Y tu valor nunca será ignorado. ¿Te dolió esta historia? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una hija le gritó a su madre que la cambiaba por sus suegros, y creyó que no habría consecuencias. Ella no discutió, no levantó la voz. Guardó silencio, pero lo que hizo después con su testamento millonario cambió el destino de todos para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Te cambio por mis suegros, porque su final es más fuerte de lo que imaginas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.